Recording in progress. ¿Quién comienza? Anecdotes in progress. Yo. Venga. Este sábado, no es cierto, domingo fui a una comida de un club de alpinistas y montañistas. Yo en mis años mozos hacía excursiones y bueno, ahora ya nada más voy a las comidas de Navidad. Negoción. Entonces, pues, fuimos alrededor de 20, 25 personas, comimos, todo muy bien, y bueno, pues todo lo que entra tiene que salir, y entonces yo fui al baño. Y había mucha gente, entonces había que hacer toda la transacción muy rápido, entonces así lo hice. Regresé, me senté, empezaron ahí a bailar alrededor de la mesa, bailé, terminó todo y dijeron, bueno, pues una foto grupal. Y entonces, perfecto, una foto grupal. Y dijeron, sí, pero las chaparras hasta adelante. Y bueno, yo soy chaparra, entonces fui hasta adelante. Todavía dije, yo detengo el banderín del club, ¿no? Y entonces ya me tomaron una foto. Y ya en mi casa, cuando vi la foto, resulta que el cierre del pantalón lo tenía abajo. Entonces anduve un buen rato así, pero nadie me dijo nada y dije, ah, qué feo. Pero bueno, pues ya. Quedó Pero para mientras... la posteridad la foto. Sí. Ya. Oye, gracias, Carmen. Pues ya la noche escuchamos. Ok. Entonces, estoy aquí en Julián, próxima a San Diego, y estaba con mi hermana, el papagayo, 3 perros, los adolescentes, y mi hermana tuvo la gran idea de invitar personas para vivir a la casa, una tiny house, ¿sí? Legítimamente una tiny house. Estoy en el segundo andar de la casa, pero es una house. Y entonces tienen una amiga con sus 3 hijos de 7, 5 y 3 años. ¿Me escuchan? Sí, se te traba un poquito, pero te escuchamos. Ok, esta casa. Ok, 3 perros, 5 chicos, niños, adolescentes, 3 personas adultas, un papagayo. Ok, muy bueno. Y cuando miro, mi hermana y su amiga están a caminar y me dejan sola con el zoológico. Y estoy a jugar con los niños de todo, de diferentes edades, que no quieren hacer juntos porque son muy grandes, ¿no? Así con los chicos, las chicas. Y entonces creo un juego con todas las personas que es encontrar los ratos, mouse, Okay. de Navidad que yo escondí por la casa, y tienen que usar los perros para sentirle. Entonces, tiene que preguntar al papagayo, porque el papagayo hace eso, para qué lado tienes que ir con el perro. Ese fue el juego y me sentí genial porque le dio como que media hora que yo puedo sentar y solamente mirarlos procurando las cosas que estaban en mi bolso. Media hora de paz. Sí. Entonces, esa es mi anécdota genial porque me sentí la mejor persona de la faz de la tierra. Muy bien, una gincana entre animales y niños. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Diego. Ya hace un mes por ahí, o mes y medio, fue la graduación de
bueno, la fiesta de graduación de mi novia, de mi enamorada, y ese día fui a cortarme el cabello donde su amiga es estilista y también es barber, corta a hombres, y yo siempre me iba a cortar cerca a mi casa con un brother que yo ya me vengo cortando todo este año e incluso el año pasado, porque me gusta cómo me corta el cabello. La cosa es que cuando esa vez con la amiga de mi enamorada estaba cortando el cabello, yo por dentro decía, estoy traicionando a mi brother. Porque yo tantos cortes que ya me ha hecho, que en verdad me sentía así, me sentí un traidor. Entonces llegó ayer, que justamente les estaba contando que fue la muestra de mis chicos, y para eso me tenía que ir a cortar el cabello. Y fui a mi barbero, se llama Jason. Y yo entré ahí y yo sentía que había cometido una infidelidad con mi pareja, algo así, porque en verdad me sentía mal. Y Jason me vio mi cabello y me dijo todavía, te has cortado hace poco, ¿no? Y yo, sí, discúlpame, discúlpame. Y fue una escena de telenovela increíble en la cual Jason me reclamaba por qué había traicionado nuestra relación cliente-barbero, y yo explicándole que jamás iba a volver a pasar, que me perdone, que todo va a seguir siendo como antes. Es verdad, pucha. Y lo peor es que semanas antes yo sabía que me iba a cortar el cabello, y yo, como está cerca de mi casa, casi siempre paso por ahí. Y cada vez que pasaba, o me ponía capucha o me ponía gorra para que no se enterara que me había cortado con otra persona. Todas esas semanas me estaba matando de risa por esa situación. Ha sido Lo bravo. más importante, se salvó la relación, se salvó el vínculo. Estamos trabajando en ello. Hace terapia de peluquero cliente. Vamos a ir a terapia, pero sí, con fe, con esfuerzo se va a salvar. Terapia capilar. Terapia capilar. Qué bueno. Pero fíjese cómo jugar con eso, ¿no? Con escalar el conflicto de no pasa nada a lo que le puede pasar a este cliente, que se siente más en falta todavía que si le fuera infiel a su pareja, ¿no? Como, ya a partir de ahí tenemos una escena súper teatral, ¿no? El silencio, ¿no? De vengo a cortarme, aunque tengo el pelo corto, solamente para enmendar mi error, y el peluquero sabe que te cortaste el pelo, pero no dice nada, y tú no dices nada. Una escena en silencio, incómodo, que ya está, así. Hablando de nimiedades como cualquier otro corte de pelo, pero nosotros público, sabiendo lo que sucedió, ¿no? Bien, bien. Ok. A ver en qué anda esta gente, que quiero hacer el cierre con todos antes de hacer la super mega última impro. Bueno, lo verán grabado, entonces se joden por llegar tarde. La idea de hoy es la siguiente. Vamos a hacer ahora una pequeña recapitulación de los conceptos que trabajamos. Luego un pequeño feedback para con las clases y para con ustedes mismos, cosas que quieran compartir de su proceso en estas clases, y también del proceso de los compañeros y compañeras. Y luego nos vamos a dedicar una horita para improvisar una historia, utilizando los recursos que venimos utilizando, pero sin cortar, sin ponernos de acuerdo más, como si fuera falso vivo, que será nuestro proyecto final. ¿Okay? Ese será el plan del día de hoy. Así que vamos a comenzar así como rápidamente con los conceptos básicos que fuimos incorporando. Y en la primera clase lo primero que planteamos fue esta idea de dividir el trabajo en introducción, nudo, desenlace. Y con este gráfico que veíamos, que no es, repito, no es un formato, no es una estructura a seguir, sino un mapa
para poder dividir nuestro trabajo. Si nos concentramos en la introducción, sabemos qué cosas hay que hacer dentro de la introducción. Una vez que tenemos esas cosas listas, podemos pasar al nudo, vemos qué herramientas y qué cosas tienen que suceder durante el nudo para que sea interesante, y luego, un poco como hablábamos la clase pasada, esto que decía Carmen, de casi por decantación y por lógica, terminamos llegando al final de la historia. ¿Sí? No es tanto de tomar decisión, sino de tomar toda la información que se dio, los resultados de esa y exponerlos. Ese sería el desenlace. Al hablar de la introducción, pusimos mucho énfasis en la expansión. ¿Sí? En contraposición del avance, de hacer que la historia avance, que es algo que tenemos incorporado, sobre todo viniendo del formato corto, de que algo tiene que suceder rápidamente. Si tenemos tiempo, no es que van a suceder más cosas, sino que cada cosa va a ser más importante. Entonces, a través de la expansión podíamos inflar la plataforma, ¿sí? Describir mejor los personajes, sus vínculos, los espacios que ocupábamos. En esa expansión hablábamos un poco de los universos, de este universo macro que se iba achicando cada vez más a ser más específico, y que en esa especificidad encontrábamos también a los personajes. Personajes en situaciones, haciendo cosas, ya nos iban mostrando un poco de qué va a ir la historia. En la introducción establecemos las reglas del juego que vamos a jugar durante el nudo. ¿Okay? Trabajamos un poquito también sobre los personajes y las relaciones que unen a los personajes. Ningún personaje va a ser importante por sí mismo, a menos que lo choquemos con un vínculo, con una relación. Y hablamos un poco de los círculos. Si este personaje vive en este universo, ¿qué otros personajes atraviesan su vida? ¿Qué otros personajes son parte de su círculo? Tenemos su círculo social, su círculo familiar, su círculo laboral. Hola Rubén, ¿qué tal? Y cada uno de esos personajes que se presentan, pues trabajan como personajes secundarios, que pueden estar ahí para ayudar u obstaculizar la consecución de los objetivos ya en el nudo. Una vez que tenemos establecida esta plataforma, con nuestros personajes, con los vínculos, con sobre todo también los espacios, al prol le movíamos la O hacia adelante, para preocuparnos primero por los personajes, relación, lugar, y que el objetivo vaya a aparecer más conectado con el hecho desencadenante que con un objetivo vital que puedan llegar a tener los personajes. Mi personaje puede querer algo desde el comienzo, pero solamente es movido hacia adelante cuando el objetivo depende del hecho desencadenante. Eso que modifica la introducción es lo que hace accionar a nuestros personajes. Y ese hecho desencadenante planteábamos que podía venir de cualquier lado y de cualquier forma, mientras sea una acción concreta, identificable. Puede ser una llamada por teléfono, puede ser una noticia, puede ser una acción. Es como la primer ficha del dominó que empieza a tumbar las demás y que casi sin darnos cuenta nos mete de lleno en el nudo. En el nudo aparece, se manifiesta y se desarrolla el objetivo o los objetivos de los personajes, que tienen que ser claros, urgentes y vitales. No puede ser algo que pueda posponerse. Tiene que ser algo que necesita ser resuelto ahora. Y no está directamente relacionado con la grandeza o la enormidad de la importancia del objetivo, porque puede ser, necesito conseguir un yogur con cereales, porque para mí es importante, urgente y vital. ¿Sí? No es que todo tiene que ser urgente y vital para la humanidad. Una vez que tenemos el objetivo claro, tenemos la zanahoria por la cual avanzar. ¿Sí? Tenemos un objetivo claro que si la alcanzamos, se termina la carrera, se termina la historia y es hora de cerrar. Nuestro trabajo, una vez que estamos en el nudo, entonces es trabajar con el retraso voluntario, consciente de esa resolución. ¿Cómo lo hacíamos? A través de ayudas y obstáculos. Si la historia se viene muy simple, obstáculos. Si viene muy compleja, ayudas. Y que esas ayudas podían ser situaciones, cosas que suceden fuera del control de los personajes,
acciones concretas que hacen los personajes, o incluso personajes cuyas acciones son obstáculos para nuestro personaje principal, u ayudas. ¿Okay? Un poco conectado con esto último que habíamos visto de la metatrama, de que nos metemos en un problema y luego en vez de solucionarlo, lo podemos aumentar, tenemos una herramienta que es escalar el conflicto. Si eso que planteamos no nos termina complicando demasiado la existencia, aumentamos el volumen de ese conflicto. Si nos parece demasiado fácil de resolver, más allá de poner un obstáculo, lo empeoramos. Si pasamos de la etapa de frustración a la de pesadilla. Consideramos que ya es imposible resolver, pero todavía nos queda una carta en la manga que podemos utilizar para resolver sin caer en el Deus Ex Machina, que si nos complicamos tanto la vida que después no nos queda más que solucionarlo mágicamente. Entonces es como un tira y afloje de ver cuánto podemos presionar con los conflictos y cuánto podemos relajar. Si apretamos demasiado, se nos queda un nudo que no podemos desatar. Literalmente, apretamos de los dos lados y ese nudo no lo desarma nadie. En cambio, si vamos jugando con esa presión, podemos llegar a desatarlo cuando querramos. ¿Okay? Dentro de ese nudo, hablábamos del círculo de conflictos, el nudo marinero exactamente, el círculo de conflictos que tiene que ver con, tenemos el círculo externo, que es el personaje, tiene un objetivo claro, que es ir del punto A al punto B, o solucionar tal cosa. Fantástico. Eso es lo que normalmente nos encargamos. Si profundizamos, si tenemos tiempo, si le damos tiempo a los personajes, nos damos cuenta que también hay conflictos potenciales dentro de los vínculos. Inevitablemente, si ponemos más de un personaje, va a haber tensiones que podemos también explorar. Y de vuelta, van a ser claras, urgentes y vitales, pero para los personajes. ¿Sí? No todo tiene que ser un gran drama en los conflictos personales. ¿Sí? Puede ser algo que haya que solucionar. Punto. Incluso puede ser una idiotez, como sucede en las tramas de la comedia, que por esa idiotez se escala a tal punto que termina siendo un conflicto cuando podría haber sido resuelto con una aclaración, porque fue un malentendido. ¿Okay? Y si profundizamos todavía más, encontramos en el círculo interno el conflicto del personaje, que es contra lo que está luchando nuestro personaje. ¿Sí? Puede haber una revelación, puede haber un aprendizaje, hay algo que es lo que termina mostrándonos por qué es modificado a lo largo de la historia. Si normalmente pensamos que el nudo es lo importante de la historia, a un nivel más profundo, el nudo es la excusa o es el vehículo, el camino por el cual nuestro personaje es modificado, mejorado, empeorado, lo que sea, pero aprende algo gracias a ese descubrimiento que realiza, que puede hacerlo solo o muchas veces con ayuda de los otros personajes. Llegamos entonces al final del desenlace por decantación, por lógica, y tomamos decisiones sobre qué personajes se merecen cumplir o no sus objetivos. ¿Sí? Porque está bueno quedar ahí como atrapados entre la espada y la pared y tener que tomar decisiones de quién hizo más méritos para llevárselo el premio, por decirlo así. Y que eso también nos pone a nosotros en un punto, en una decisión, en un punto de vista, en un punto ideológico, inclusive dependiendo de las acciones que acometieron los personajes, merecen o no, ideológicamente, ser los héroes o villanos de esta historia. ¿Sí? Y ya profundizando un poco más, jugar con los grises, de que nadie es el más villano ni nadie es el héroe de la historia, sino que somos todos muy complejos y que no siempre vamos a estar de acuerdo. ¿Sí? Con la complejidad de que no decide uno, decidimos todos como grupo cuando improvisamos. Sí, Rubén. Precisamente esa era la que iba a preguntar. Si la decisión es una decisión, digamos, unitaria, o sea, de un personaje o de un actor con su personaje, o del grupo en sí, que está en escena, o
Tal vez de la historia que ya nos va marcando y que si uno como personaje, como grupo, decide algo diferente a lo de la historia, va a sonar disonante, ¿no? Sí, sí, son exactamente, son las tres cosas y eso es lo complejo, en simultáneo. Como dice Gonzalo Rodorico, mientras más cosas tengamos definidas de antemano, mejor. Porque siempre dice, si vos haces una escena y un personaje, un actor, una actriz hace algo que te resulta de mal gusto o ataca a determinado colectivo o se tira un pedo en escena, lo que sea, vale. Después lo charlaremos para que se vuelva o no se vuelva a repetir, a menos que lo establezcas desde el principio. Entonces, si tú sabes que en tu grupo tendemos a castigar las malas conductas de los personajes, nunca dejaremos que un personaje que usa ciertas artimañas gane, ¿no? Pero si no se dice, vale todo. ¿Qué sucede? Lo importante para mí es, si no hay pautas de ese estilo, es una vez terminado, y en ensayo, en reunión o lo que sea, decir, hey, a mí no me gustó que este personaje haya salido de rositas después de haber generado esto. Y no es juzgar lo que pasó, sino pensar en, bueno, porque quizás la persona que tomó la decisión o las personas que tomaron la decisión que llevó a este final fue en esto, en el fragor de la lucha, en lo que la historia nos fue contando, y sentimos que no tenemos herramientas para torcerlo. Pero sí, una vez que lo concientizamos, podemos decir, y sí, normalmente lo que sea, un patrón que se repite y que no estamos contentos, podemos trabajarlo. ¿Sí? Pero es algo que normalmente ni nos planteamos. Entonces, si lo sabemos, es, quizás, por poner el ejemplo más clásico, no quiero que siempre sea el caballero de la armadura el que venza al dragón y rescate a la princesa. ¿Sí? Entonces, eso extrapolado a cualquier tipo de historia, como planteábamos también, por ejemplo, que todas terminen en una historia de amor romántico, imposible, heterosexual, si sentimos que siempre nuestras historias van por el mismo lado, ¿qué herramientas podemos utilizar para, no en el momento en que ya confluye todo, torcer el desenlace, sino que ir cambiando el curso de la historia para que desemboque en el tipo de finales que queremos interpretar. ¿Sí? Pero como decías, hay trabajos que se pueden hacer más con tu grupo, con el cual ensayas y practicas y tienes una afinidad común, y otras cosas que si lo haces con un grupo eventual no lo puedes hacer. Y lo que sucede con los grupos eventuales es que todos tendemos a una generalidad, que esa generalidad, como dicen, no es genérica, sino es puramente influenciada por una cultura predominante que es la norteamericana, Hollywood. Entonces, cuando jugamos neutro, jugamos a los yankees. Luego, si juegas con tu gente, es probable que encuentres tu propio el camino. Ahí pone Lu, que es el doctorado de Luana, tiene que ver con eso, como quién dirige, cómo es la dirección, qué decisiones se toman, tanto grupal como individualmente. Por eso el GGG. Vale. Para mí, eso bueno, si está disponible y se puede leer, me encantaría, Luana. Y me parece un tema... Yo escribí hasta final de año, pero en portugués. Y tengo un libro de ejercicios para eso en portugués. Tal vez en español, ¿sí, Feña? Hace un año que tengo el libro de Luana para traducir en español y tengo medio capítulo traducido. Resolución de fin de año 2022 lo quiero. A menos que haya otra pandemia de por medio. Vale, no, además de eso, no, me parece que eso exige, digamos, es verdad que los grupos tienden a las mismas cauces, ¿no? ¿no? Ya sea hollywoodienses o lo que surja, y que se me hace que más enriquecedor y más entretenido esos cambios, ¿no? Y para eso haría falta mucha escucha. O sea, me parece que o sea, si alguien dice, bueno, vamos a reencauzar el cauce, los demás tienen que estar así como, bueno, acá ya no es Hollywood, ya es otra cosa, ¿no? Claro, pero seguramente estará escrito eso, ya en la obra de Urbana, ya esto ya. Pero sucede eso de que
el peligro de entender el juego, el famoso encontrar el juego, es que si una vez que lo encuentras ya te relajas y dejas de prestar atención. Entonces, por eso para mí es súper peligroso de que prestamos mucha atención durante la introducción hasta que más o menos entendimos de qué va, y luego ya nos ponemos en piloto automático. Y el piloto automático es el que hace que la neurona físicamente, gráficamente y físicamente, haga siempre las mismas sinapsis. Entonces nuestras historias van a ir por los mismos cauces si estamos en piloto automático. Si estamos súper presentes realmente, como deberíamos estar en cada decisión que tomamos, incluso como va a ser la más rápida la sinapsis ya creada, es como, me voy a usar esta otra, voy a hacer este otro, a ver qué pasa. Y muchas veces tiene que ver con esperar 3 segundos y responder al quinto impulso. ¿Qué pasa? Que muchas de esas cosas se contradicen con lo primero que nos enseñan, que es aceptar el primer impulso. Entonces, para mí, toda la técnica de impro es súper importante de incorporarla con todo durante los primeros años y después agarrar cada una y cuestionarla. Exactamente, ya lo dijo la gran Patti. Creo y considero que se puede cambiar la pedagogía y que podemos empezar ya con los cuestionamientos desde el principio. Es más difícil y requiere mucho más recursos, formación teórica, para no tener que hacer el camino y desandarlo. Pero creo que hay ya más opciones diferentes a esta es la manera de hacer las cosas en primer año. Luego, en segundo y tercero, te cuento la verdad. ¿No? Es como subestimar que el alumno o alumna no puede razonar o incorporar conceptos un poco más complejos que el sí a huevo, el aceptar y el y el yes Andy. Lu. Porque la parte que estoy haciendo me gusta mucho. Solo para compartir que para mi doctorado reconocí 4 herramientas para ayudar esta mirada de dirección en la escena improvisada cuando estás a improvisar, ¿sí? Que son el reconocimiento, reconocer la estructura, el juego, el reconocer, repetir, porque lo que haces para promover padrones y reconocer lo que se repite, por qué se repite, o por oposición, porque como que quiebro los padrones, puedes jugar con oposición. En la oposición tiene varios niveles, ¿sí? Porque por el espacio, por la cantidad de sonoridad, o por el tipo de acción, el equilibrio con el concepto de temperanza, que en portugués temperanza tiene que ver con tempero, con cómo lo que pone en la comida. Condimento. Sí. Entonces, que el equilibrio es algo que tienes que pensar para este espectáculo, o qué es el equilibrio de este espectáculo, no una fórmula de equilibrio. Entonces, son conceptos para que, ok, reconozco que estoy aquí y no sé lo que hacer. Repite, oposición, repetición, juega con esto. En un poco de viewpoints en este cuestión. Es interesante hacer también esa diferenciación que hacía Luana de la dirección previa, ¿no? De que, bueno, como director y directora, yo planteo estas son las reglas del juego, los temas, la forma de actuar, el tipo de historias, el tipo de resultados, lo que decía, y luego las decisiones que tomamos dentro de la escena. O sea, cuando no hay bueno, paremos, analicemos y sigamos. Y ahí lo conecto con el deporte. Tú tienes como las indicaciones de la persona que se encarga de la dirección, el entrenador o entrenadora te dice más o menos lo que tienes que hacer, pero luego hay decisiones, micro decisiones que se toman en el instante y que no puede venir entrenadores de fuera a decirte con un micrófono, ahora elúdelo, tira un caño y patea el segundo palo. Esas decisiones las toma el jugador o la jugadora. Entonces, para nosotros es lo mismo, hay una dirección general, pero luego las decisiones se toman en caliente. Y por ende,
puede haber una fricción entre lo que se esperaba, lo que te dijeron hacer y lo que se hizo en el momento. Ya sea porque fue más inconsciente o porque fuiste lo suficientemente rebelde, en el buen sentido, como para tener tu propia decisión sobre lo que se había planteado de antemano. Entonces me dicen, bueno, hay que hacer esto, y en la escena siento que hay que hacer otra cosa, tengo dos caminos: o hago caso al director y después lo planteo, o rebelde, asumo la consecuencia de que me van a cagar a pedo después, pero hago lo que considero que en ese momento es necesario para la función, para la escena, para el momento, o lo que sea. Algo donde se nota mucho es, por ejemplo, en el match, si la regla para esa impro es que eras 2 jugadores por equipo, por ejemplo, y la escena necesita que entre alguien más porque se está cayendo, porque un compañero o compañera necesita ayuda, yo me voy a pasar por el culo la regla del formato para salvar una escena. ¿Cuál es la consecuencia? Súper gráfica. Será falta, levanto la mano, acepto la falta, pero me voy mucho más feliz de haber ayudado o haber intentado ayudar una escena. Porque lo que no se puede hacer también es parte del juego. Claro, sabes que está dentro de, lo hago y sé que me llevo la tarjeta. Bueno, pero evité el gol del contrario, ¿no? Cuando la vez que trabajé mejor bajo dirección fue con Gonzalo Rodolico en Buenos Aires, y era muy clara la marcación de cómo había que improvisar y cómo era nuestro trabajo en escena. Y Gonzalo dice mucho, mientras más pautas haya, más libertad tienes para improvisar. Al contrario de lo que parezca. Paradójicamente, mientras más direcciones, más libertad, porque no tienes que pensar en eso. Es algo menos en lo que pensar. Tienes que tomar menos decisiones en el momento. Y te relajas para poder actuar, para poder escribir, para jugar un poco más libre. Pero bueno, ya son cosas de profundizar y de jugar y de cuestionar, y que no todos estamos de acuerdo en eso, y está buenísimo. ¿Algo más? Ya que salió esto que planteaba Rubén. Carmen. Lo que mencionaste, que decías, no necesariamente tiene que aparecer el objetivo, sino más bien es un hecho desencadenante que impacta como la parte cotidiana de los personajes, y después de ese momento es que empiezan a aparecer los objetivos. Sí, okay. que también es algo a trabajar específicamente, porque, como decíamos, mi personaje puede comenzar con un objetivo que luego puede ser tambaleado, modificado, atravesado por el hecho desencadenante. Pero es interesante, para no complicarnos demasiado la vida, es que tu personaje puede tener un objetivo general, genérico, grande, enorme objetivo de vida, de ser feliz, de enamorarse, de viajar, de cambiar de trabajo, ¿no? Son todas cosas que, suceda lo que suceda, aún así puedo intentar lograrlo. Luego aparece el objetivo de la historia, de esta que estamos contando, que es, tengo que cambiar la nevera porque se me rompió. Sí, puede modificar, porque yo estaba ahorrando para irme de viaje porque quería viajar, y este hecho desencadenante hace que tenga que usar el dinero para esto. Podemos no olvidarnos de eso, y si finalmente resuelve el tema del dinero y tiene que decidir si arreglar la nevera o viajar, si prestamos atención no soltamos el objetivo original, aunque haya sido atravesado por la historia, por la peripecia a resolver. El objetivo puede ser tener una buena relación con su madre, y durante el transcurso de la historia la madre muere. ¿Sí? ¿Cómo queda eso? ¿Sí? No desaparece ese macroobjetivo, sino que es quizás dejado de lado un ratito para concentrarnos en el objetivo más práctico, más pragmático, de resolver algo, pero nunca olvidarse de qué es lo que querían los personajes, si es que lo planteamos siquiera. Lo que está bueno de esto es que a cada cosa le puedes poner la lupa
y se abre un fractal de 1.000 millones de otras cosas que podemos investigar. Eso es lo lindo, y lo que lo hace bastante inabarcable. Y por eso cuando vas a un festival hay 14.200 talleres, porque este taller es específicamente para trabajar el microobjetivo. Y piensas, oh, 3 horas para trabajar el microobjetivo, y te quedas corto. Porque de repente es como que sigues buceando, y no, nunca... Ahí mandó Lu muy bien, para practicar el portugués. Sigues buceando y sigues encontrando nuevas cosas que trabajar. ¿Sí? Y ni hablar si nos ponemos a trabajar en los roles. Si vamos a pensar en la dirección, bueno, hay que meterse en el mundo de la dirección escénica, y es una locura. Si te metes en la dramaturgia, te sumerges en el mundo de la dramaturgia, es otra locura. Si te metes en el mundo de la interpretación, inabarcable y por ende tan entretenido. Lo que intentamos hacer es, como improvisadores, buscar atajos para poder hacer eso lo mejor posible en el momento. Si jamás deberíamos exigir o esperar resultados perfectos cuando lo que hacemos lo hacemos en el momento. La impro tiende y está destinada a fracasar, a no llegar nunca, porque si no, no existiría todo el trabajo que existe detrás de lo guionado, del escrito, de lo ensayado. ¿Algo más? Ahí volvió Rubén. A mí me queda o sea, todo lo que nos has dicho fue ya súper claro. Lo único es que me queda el cuestionamiento que se planteó ahora último, ¿no? El hecho de las decisiones que toma uno como improvisador a la hora de improvisar prácticamente. Y me ha pasado, como comentó Rubén, ¿no? Que tú ves un camino diferente, un camino poco habitual en el cual el grupo de repente no lo ha visto, de repente tú estuviste ahí, escuchaste un dato y dijiste, oh, esto puede terminar por acá, pero a veces el grupo también, la masa, la comunidad, el conjunto, te lleva hacia un camino. Y ahí está en poder en el momento, si es en la mitad de un espectáculo, en la mitad de una improvisación, es decidir, no sigo a la masa, o como tú dices, no, rebelde, y le doy el final o el quiebre que yo estoy viendo. Y de ahí ver si es que ese final solamente lo viste tú por tu capricho, terquedad, whatever, o de verdad había un trasfondo, tenía lógica lo que viste, ¿no? También te puede pasar eso, que te chocas contra la pared y te termina puteando no solo el director, sino todo el elenco. Bueno, pero es lo que decíamos, yo puedo como director querer improvisadores que me hagan caso siempre, o saber que siempre tienen cierta libertad para cuestionar, y tiene que ver un poco con convencer, ¿no? Convencer en el buen sentido, convencer de conquistar con la idea. Vuelvo al fútbol. Bielsa es un técnico a quien amo profundamente, porque te termina convenciendo de que eso, de entrenar 14.000 veces, de esquematizar tanto, termina dando resultados. Entonces, si tú logras convencer a tus dirigidos de que esto que ahora no lo ven, confíen en que va a haber un resultado, es de las tareas más difíciles. Porque o confías en esa persona y que, aunque no entienda, sé que pongo fe en este proceso, pero a fin de cuentas lo que manda son los resultados, en cómo te sientas luego en escena. Y puedes estar de acuerdo o no, y si son más las veces que no estás de acuerdo con tu grupo, tu director, directora o lo que sea, está la posibilidad de que no sea para vos y que te puedas ir porque no es la forma en que te gusta improvisar. Ahora, si es eventual, también tienes todo el derecho de eventualmente rebelarte, porque no es que siempre haces lo contrario a lo que te piden.
Y esto que planteas de chocarte contra la pared cuando tomas una decisión que solo vos viste, es parte del riesgo. ¿Sí? Ese pase que tiras y que nadie lo vio, pero si alguien lo veía, esto que planteaba que son esas propuestas que a mí me gustan, las propuestas ocultas, veladas, por ejemplo, decir, tiro esta sutileza, si la agarra a alguien, maravilloso, y si no la agarra a nadie, no pasa nada. Pero prefiero toda la vida que nos arriesguemos a tomar esas decisiones, a revelarse a lo esperado. Porque si no termina replicándose la misma impro que estás haciendo tú en Lima, la está haciendo Sven en Holanda. Y es como hace poco en la última entrevista en Status, Trixie Brunsko de Austria hablaba un poco de esto. Si no cuestionamos eso, vamos a caer siempre en los mismos patrones que hacen que improvisemos genéricamente. Si improvisamos genéricamente, ¿qué tiene de especial la escena que estás haciendo tú? Si es la misma que podría estar haciendo otra persona en otra parte del mundo. Si todos rebotamos hacia las mismas cosas, pecamos de genéricos, y nos falta lo específico que nos da ser una persona que vive en tal ciudad, con tal cultura, con tal influencia y con tales decisiones, y dentro de ese grupo ser una persona individual con sus propias conexiones, sinapsis, ideas. Si se vuelve un patrón, sí es un problema, porque significa que no perteneces a ese grupo, a esa dirección o a ese espectáculo. Y ahí es donde dices, mira, quizás esto no es el espacio para hacerlo. Y está todo bien, pero me voy a otro lado a hacer esto que me gusta. Si yo lo que quería era improvisar durante 15, 20, 30 minutos seguidos, en mi compañía, cuando empezamos a hacer match, no iba a cambiar el formato. Entonces es muy egocéntrico pensar que los demás o el espectáculo en el que estoy tiene que adaptarse a mis necesidades, cuando en realidad yo soy el que necesita otra cosa. Que está todo bien, pero ahora quiero esto otro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mientras, Luana sigue haciendo publicidad de Status. Un comentario, Feña. En el caso de que efectivamente queramos hacer algo diferente a lo que se estila o estamos acostumbrados, yo creo, me pasa a mí muchas veces, de ser extremadamente, o sea, exageradamente claro, incluso sonar obvio, recontra obvio, ¿no? Como que explicar, mira que yo soy tal y cual y vengo a este lugar que es este y este, o sea, que en la realidad, en la vida normal, pues uno no hace eso, pero me parece que si uno quiere hacer un reencauce o hacer un cambio de algo, para que los demás lo pillen. Tú has dicho, bueno, sutileza está muy bien, pero a veces hay que decir las cosas muy gruesos, ¿vale? Para que vengo a hacer un cambio, a ver si me lo aceptan. Tiene que ver con la seguridad de cuántas ganas tengo de que quede súper claro esto para que sí o sí se tome este camino, y cuántas es, bueno, lo voy a intentar por este lado, dos veces, para la tercera. Perdón, no sé si sí o sí todo por este lado, pero por lo menos que quede clara la propuesta, que a veces de tan sutiles que somos, y yo en primera persona que soy, a veces no dejo claro qué carajo de propuesta nueva estoy proponiendo, porque es tan sutil lo que digo, y es nuevo que al final, no, seguimos con lo mío. A eso, sí. ¿No? Para decidir si tomamos o no tomamos, entender la propuesta. Lo peor para mí es no tomar ninguna decisión. Es como no saber en qué momento tomamos la decisión o las decisiones que nos llevaron a esto. ¿No? Es como, y esto en la impro y en la vida, ¿no? Que de repente uno se encuentra en un trabajo que no le gusta, con una pareja que no le gusta, en una casa que no le gusta, ¿en qué momento tomé las decisiones que me llevaron a esto y cuán definitivas son? Si a fin de cuentas, más allá de los privilegios de cada persona, hay muchas cosas que dependen de decisiones propias. En la impro lo mismo. ¿En qué momento replicamos esta historia que hicimos 1000 veces sin cuestionarlas? ¿Y en qué momento se tomó esa decisión? ¿Cuándo votamos por esto? ¿No? Entonces, ya solo identificar esas cosas
nos va a hacer improvisadores e improvisadoras mucho más inteligentes en ese sentido. Tengo más recursos, tengo más posibilidades cuando me dan este patrón, me dan esta combinación, me dan este título, me dan este estilo, me dan esta duración, me dan este formato. ¿Cuánto puedo estirarlo? ¿Cuánto puedo jugar con él? ¿Cuánto puedo retorcerlo para no replicar? Si jugamos al juego del abecedario, ¿cuántas maneras distintas de jugar podemos, una vez que agotamos lo clásico? ¿No? Y eso como cualquier cosa. Pero bueno, justo cayeron en clase con un cuestionador, pero porque me gusta que me expliquen el porqué de las cosas y que me convenzan. A mí los dogmas no me causan la menor gracia, entonces el yes-andismo no es casi religioso, entonces me duele. Sí, se agarra la cabeza Luana. ¿Qué tal Vicky Zárate, como dice que le va? ¿Trajo su diploma? Hola, disculpa por la tardanza. Está abajo. No puedo pasar. En un ratito lo subo. Te creemos igual. Acá lo tengo, no duermo con él. Me quedé así porque la adolescente se derrubó el iPad. Así. No, bueno, mejor que se suba a la clase. Ok, ahora que estamos todas ya, salvo Dani, que según Luana está muerta, pero no tenemos confirmación oficial de que así sea. Muerta de está pasando trabajo. el festival, debe estar muy cansada. Vamos a hacer una pequeña ronda de feedback, un poco de la clase, de las clases en general. Y quiero que dentro de eso incluyan, en general, ¿no? Los elementos que quieran, pero es algún concepto en particular que se lleven como preferido o especial o lo que sea. Expectativas que tenían a la hora de comenzar el curso y si tuvo que ver con lo que esperaban que lo que fuéramos a trabajar, si hay conceptos que consideraban trabajar o elementos que se consideraron antes de comenzar el curso, y también comentarios al respecto de los compañeros y compañeras, ¿sí? De cosas que recuerden de alguna clase, de elementos, o si han encontrado algún tipo de cambio, evolución, modificación, algún comentario al respecto de alguno de nuestros compañeros, como un feedback cruzado, también es bienvenido. No es para que pongan todo eso en su intervención, pero como puntos a tocar a la hora de dar su comentario. ¿Okay? Completamente libre, empieza quien quiere, y una vez que terminemos esto, nos ponemos con nuestro proyecto final. Carmen. A mí el concepto que me encantó es este de los 3 niveles, donde decías, bueno, podemos hacer todo el tema o que se trate del concepto externo, lo que está en el mundo que se ve, pero eso lo puedes escalar a una parte de relaciones, donde también igual se ve afectado y entonces ya como que le subes el nivel o ya lo haces más interesante porque llega un momento en que lo externo se agota, ¿no? Y luego lo puedes escalar todavía al nivel personal, donde creo que ahí puede enganchar mucho o identificarnos todos, ¿no? Con problemas que tenemos en sí. Entonces, como que eso se me hace mucho más rico que quedarnos en la parte externa y cumplir con el objetivo de llevar la cubeta de un lado a otro, ¿no? De las expectativas, pues ya lo mencionaba un poquito porque yo estaba esperando la última clase para ver cómo cerrar historias. Y entonces, me encuentro con que, pues en realidad es como el desenlace de todo lo que se fue construyendo. Y bueno, o sea, no me quedo desilusionada, pero sí confieso que yo cuando entré dije, pues es que yo quiero ver el final, o sea, el postre, ¿no? Pero pues siempre sucede que es otro postre.
Y de comentarios o feedback, bueno, pues me ha encantado estar con ustedes porque he aprendido palabras, he aprendido otras cosas que hacen en otros lugares. Me encanta ver las sonrisas de todos, me choca verlos por pantalla, pero bueno, pues es lo que es. Pero pues me encantó la parte donde Rubén no le oíamos nada. Y él estaba emocionadísimo haciendo su planteamiento y seguro en esa historia, estoy segura que en esa historia fue donde él reencauzó todo, pero nadie lo pelamos. Y Muy bien, gracias Carmen. me encantó Haya sido eso. la mejor intro de su vida y nadie la escuchó. Es el árbol que cae y nadie lo escucha. Hace ruido. Muy bien, Sí, gracias Carmen. de nada. Yo sigo. Nada, primero, algo que me encantó bastante, al igual que Carmen, es esto de pero lo anoté por aquí, el círculo de tramas o conflictos. O sea, me pareció algo que sí, por ahí, o sea, en todo momento lo hemos visto, películas, historias, libros, pero ser conscientes de eso ya es, wow, y ser conscientes en la improvisación de eso te da muchas herramientas a las cuales agarrarte para ir aumentando ese conflicto y tú mismo tomando la decisión, ¿no? De en qué momento ayudo, en qué momento pongo más trabas. Me pareció bravazo todo eso lo que hemos estudiado. En la introducción también, como el tema de poder expandir tanto hace que el incidente desencadenante llegue como a consecuencia de la expansión. O sea, no es... Yo siempre me he cuestionado bastante el hecho de la creatividad o el hecho de uno es más creativo, otro menos creativo que otra persona, sino es una suma de cosas, es una suma de elementos y solamente tienes que estar muy pendiente, escuchar y para que te salgan o para que arrojes ese tipo de lo que la gente de repente puede llamar genialidades o un camino que alguien más vio o alguien no vio. Por el lado de las expectativas, en verdad, yo casi cuando comenzaba a improvisar me hacía muchas expectativas, pero ahora no me las hago, sino me dejo sorprender bastante por lo que pueda pasar. Y ya me habían hablado muy bien de ti, Feña, me habían recomendado mucho de tus talleres y confirmo todo lo que dicen y en verdad ha sido genial poder llegar a un lugar donde el principal mood o el principal objetivo es cuestionarse. Acá, al menos por mi lado, el tema del cuestionamiento se había puesto una pausa porque me cuestionaba tanto que llegaba por, ay, el raro, ¿no? Pero en verdad es importantísimo el hecho de cuestionarse todo, absolutamente todo, porque nada está escrito en piedra y eso me ha refrescado mucho en ese taller. De mis compañeros, ¿qué puedo decir de mis compañeros? Ha sido increíble conocerlos, Carmen, Rubén, Luana, Daniela, Vicky. Bueno, a Vicky ya la conozco, pero ha sido increíble improvisar con ellos. Me acuerdo claramente cada uno de los ejercicios que hice con Carmen, por ejemplo, esa situación que vivió Rubén también de estar muteado. Improvisar con Luana, que de por sí el portugués lo tiene muy a flor de piel, por decirlo así. Para mí era divertidísimo y cada vez tenía que estar al 1000% en la escucha. Y volver a improvisar con Vicky, que bueno, nos conocemos años y hace tiempo creo que no improvisábamos. También ha sido bonito volver a improvisar. Y Daniela, que no está, pero nos va a escuchar acá en la grabación, también ha sido... Me acuerdo mucho de Daniela, su personaje que era una terapista de colores. O sea, jugar a partir de esa cosa que le dan los colores. O sea, tiene mucho juego Daniela y lo encuentra y me pareció increíble. Digo muchas veces increíble, me he dado cuenta de eso, que digo muchas veces increíble.
Y también el hecho de que cada clase nos hagas decir o contar una anécdota, creo que personalmente a mí me ha ayudado bastante a esto, al hecho de contar. Yo era muy reacio a contar cosas o a narrar sucesos, ya sea de mi vida, ya sea de otras personas, pero siento que poco a poco voy soltando más ese gen narrador o de contar que cada uno tiene, ¿no? Y me ha gustado un montón. Increíble, no volví a decir. Muy bien, gracias Chelo por tu increíble feedback. Bueno, voy yo. Venga. A ver, una de las cosas que más me han gustado a nivel de contenidos es el tema de la expansión, ¿no? De los personajes, de las circunstancias. O sea, yo sentía casi físicamente que entraba un aire, ¿no? Como que se ampliaba, se expandía la historia, lo sentía casi en la piel, ¿no? De la expansión. Y que te da efectivamente, a mí me da muchísimo juego luego a ver qué sacamos de todo lo que se había creado. A mí eso para mí fue tengo que seguir, digamos, implantando, ¿no? Consolidando. Y es el tempo, ¿no? Es un ritmo un poco más, démosle importancia, no vayamos directamente al grano, vayamos un poco alrededor. A mí me hizo muy bien estos meses. Eso lo destaco entre muchos contenidos, pero el que más me ha llegado y más me ha enriquecido es ese, ¿no? De la expansión. El nudo marinero, me gustó mucho la metáfora del nudo marinero, o sea, un nudo fuerte, pero que seamos capaces de desatarlo, ¿no? Eso me gustó mucho. Del grupo, pues, me pareció muy variopinto, era muy bonito, bueno, de edades, de lugares, de idiomas, o sea que eso fue muy, muy enriquecedor también en eso. Me estoy dando cuenta que digo muchas veces enriquecedor. Eso es como... Es increíble las veces que digo la palabra enriquecedor. Y la verdad que muy agradecido. Yo con Vicky había coincidido, con el resto no había coincidido, es la primera vez. Y fue muy guay precisamente porque no fue, digamos, liso, ¿no? O sea, no fue algo así muy calmadito, sino que fueron con rabias, con alegrías, con decepciones, con sorpresas, o sea, fue muy vivo, muy humano. Sí, de cada sesión yo salía con otras sensaciones, ¿no? Diferentes, y eso es muy guay, o sea, en el bottom line es muy, muy humano. O sea, siento que hemos crecido y que yo he crecido junto a este pequeño grupo que, como dice Carmen, es un grupo virtual, ¿no? Que ni sabemos la altura de cada uno. De pronto Chelo puede ser que tenga 2 metros y no lo sabemos, por ejemplo. Entonces, es algo muy guay. Y cuando pusiste las fotos de Vicky, dije, uy, tiene piernas. Pues, en las fotos es increíble eso, es muy guay. Y aún así somos un grupo. O sea, para mí es muy, muy, muy lindo, muy bueno. Y bueno, de expectativas, un poco como Chelo, o sea, sí tenía expectativas porque había hecho cursos con Feña y la expectativa era alta, o sea, cosas buenas ibas a sacar yo de aquí, la iba a pasar bien y me iba a llenar la mochila de cosas nuevas, interesantes, pero no tenía clara qué, con lo cual fui muy abierto. Casi puedo decir que me daba igual el título del curso, el título del seminario se llamaba dramaturgia o se llamaba otra cosa, pero era algo que iba a salir bien de esto, ¿verdad? Y la verdad que no me he decepcionado. Tengo muchas cosas que me llevo y que tengo que seguir eso, planteando y abriendo y jugando con eso. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, que muchas gracias, que nos cuidemos todos con esta nueva ola de mierda del bicho asqueroso. Y que existen más deportes además del fútbol, el baloncesto, el básquet, por ejemplo, ¿eh? También. Venga, vamos a incorporarlo.
A veces hago, uso el pase sin mirar de Jordan, lo uso a veces. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Gracias. Licenciada. Yo. Sí. A mí me da mucha pena no haber podido estar desde el inicio de las clases porque, bueno, se me cruzaba con el horario siempre, ¿no? Antes por las horas de diferencia y luego porque apenas salía del trabajo otra vez entraba, entonces necesitaba tipo soltar la carga de los chicos del salón y todo y luego venir acá, entonces era como, tenía que correr porque aparte como soy hermana mayor, me encargo de los cuidados de la casa, entonces ahí un maldito patriarcado. Entonces tengo que cuidar a mi hermano y tengo que servir la comida y todas esas cosas, entonces tengo que correr abajo y otra vez subir. Y ahí estoy. Por eso me demoro a veces un poco. Pero ya, entonces por eso me pierdo algunas series. Lo que yo era, cuando vi el curso de dramaturgia improvisada, decía como, ok, ¿cómo nos van a hacer? O sea, como que va a ser más o menos el modelo aristotélico y ya, introducción, nudo y desenlace, o qué más va a ser. O sea, tenía mucha curiosidad por eso, ¿no? Yo dije, ok, una historia convencional, por lo general es como introducción, nudo y desenlace, ¿qué más va a haber ahí? Y luego comenzaste, se me quedó bastante lo del zoom in y zoom out que hacías. Me hizo acordar mucho un ejercicio que habíamos hecho con Mariana en uno de los talleres, que era de ir creando una historia y dibujar. O sea, era como un papel en blanco e íbamos dibujando algo. No sé si lo hizo contigo, pero lo hicimos. Entonces ahí ese día yo pude entender un poco de la diferencia entre expandir y avanzar la historia, ¿no? Porque ves todo el panorama ahí dibujado, entonces podías ir sacando nuevas cositas por acá, había una marcha en una esquina, por abajo había un entierro, entonces podías decidir por dónde iba a seguir avanzando y qué se seguía expandiendo. Solo que y ya contigo tuve el problema de, me acuerdo que en un ejercicio creo que expandí mucho, pero expandí por expandir. Y ahí como que comprendí, dije, Vicky, no es expandir por expandir nada más y expandir y meterle toda la información que quieres. Yo a veces estoy acostumbrada, como es como, hablo mucho, entonces comienzo a expandir un montón y a expandir cosas que nunca voy a utilizar en el futuro. Entonces, algunas veces no soy consciente de las cosas que expando y puede ser que en un personaje cree cosas contradictorias, pero ya demasiado, ¿me entiendes? Como que no me dé cuenta. O sea, está bien tener contradicciones en la vida de una persona porque nos hace más complejos y complejas, pero yo no lo hago con eso, con esa intención, sino que es como no me doy cuenta. Yo tiendo a eso cuando improviso, siento que dejo un montón de cabos sueltos. Entonces, el taller me ha ayudado a ser más consciente de lo que estoy diciendo y de lo que estoy, de los cabos que estoy abriendo, de lo que estoy, de la información del personaje, ¿no? Y también que lo que decimos, creo que la última clase me ayudó también bastante. No sé si tú lo dijiste o al final lo reflexioné yo, pero es gracias a ti. Mi reflexión fue gracias a lo que has dicho. Fue que cada personaje es complejo, entonces no es simplemente dar y decir, y lo dijiste, por ejemplo, no sé, es adicto al chocolate y aparte se estresa muy rápido, ¿no? Ese estrés que se estresa muy rápido lo va a seguir toda su vida, ¿verdad? Si se va a la tienda y compra un chocolate o si se va a asaltar un hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me cuesta un poco como ser consciente de la personalidad del personaje y de utilizarlo en todas sus experiencias que él vaya teniendo o en todos los vínculos que vaya creando con otros personajes, ¿no? Siento que de eso fui como más consciente de la clase pasada, sobre todo, que estábamos haciendo, que hicimos la escena con Rubén, ¿no? Yo sentía y que tú me pusiste, no pierdas el estatus, ¿no? Y era porque yo dejé que me influenciara mucho la situación, lo que había sucedido, que solté mi personaje y me quedé con la situación. Entonces, eso es donde ya era Vicky en la situación y ya no era mi personaje. Sí, eso es, ¿no? Es como que ahí estoy sufriendo un poquito. Son Pero ya soy las bolas consciente, de malabares. claro, eso, ajá, sí, sí, sí. Como que no puedo con más de 3 bolitas, estoy con 2, poco a poco.
¿Y qué más? Expectativas, creo que ahí ya dije mis expectativas, ¿verdad? Creo que he tenido menos expectativas de lo que me estoy llevando, ¿no? Yo no, sí, eso. Y con mis compañeros y mis compañeras, sí, con Rubén ya nos habíamos cruzado en cuarto de libra con queso. Pero siento que ahora, o sea, pudimos desarrollar igual mucho más que la vez pasada. A mí me gusta mucho la forma en la que improvisa Carmen. Siento que es muy, no sabes qué esperar de ella o que con qué personaje pueda salir. Sus personajes son como muy ácidos, pero a la vez también son como dulces y graciosos. Son como ahí están en una edición así. Entonces siempre es como con Carmen, yo no sé qué va a salir, pero confío mucho por donde ella me lleve. Y con Luana debo confesar que al inicio me daba miedo porque tenía miedo de no entenderla, porque yo antes ya he improvisado con una compañera de Brasil, entonces ahí yo sufría bastante también, ¿no? Porque era como, "Ay, no puedo entender", pero creo que me quedaba mucho en el conflicto de no comprender su idioma, pero siento que con Luana hemos podido construir cosas bonitas, pero sí, al inicio confieso que era como me apagaba para no salir con ella, por miedo, era por miedo, por miedo. Con Chelo siempre improvisado desde hace tiempo, pues, ¿no? Hace tiempo que no improvisábamos también. Eso. Gracias, Vicky. Muy bien. Luana creo que la perdimos ahí en el camino, estaba con problemas de internet. Ahora le vamos a mandar un mensajito. De mi parte, agradecerles obviamente el compromiso en cada clase. Doble agradecimiento cuando es un grupo chico, en el cual hay que trabajar más y también agradecer la paciencia cuando teníamos que esperar para empezar porque éramos poquitos, porque había compañeros y compañeras que tenían que entrar más tarde. Para mí fue un grupo que fue el último grupo de la temporada, cuando ya estaba todo empezando lo online a decaer, porque lo offline estaba empezando a volver. Entonces, en general fue muy complejo armar grupos y estaba seguro que este grupo quería hacerlo como sea. Entonces, hacíamos 2, 4, 5, lo que sea. Sabía bueno, que lo quería hacer y que quería mantenerlo estas 12 clases para poder trabajar con el mismo profesionalismo que si fueran 15 en otro momento del año. Así que me voy muy contento con lo trabajado, pero haber sido claro en los conceptos y un poco retomando esto que decía Chelo de lo de las anécdotas, es algo que a mí me gusta mucho en particular porque creo que ayuda a que, sobre todo en esta virtualidad, se siga sintiendo el grupo, la cercanía y la empatía y generar esa conciencia de que si bien no nos podemos abrazar después de las clases, estamos como conectados todavía de alguna manera. Y interesarnos por las vidas de los demás es como reemplazar un poco la charla que tendríamos en la sala o llegando a la sala o las cañas después de las clases o las salidas así sociales. En lo virtual, si no lo generamos, no lo tenemos. Entonces me parece como un espacio lindo para mantener. Dicho esto, ya saben que cualquier duda, ficha que caiga más tarde, consejo que quieran, lo que sea, saben que me pueden encontrar en cualquier momento. Estaré feliz de dar mi opinión al respecto, que saben que opiniones me sobran. Tengo una opinión para todo, no se preocupen, siempre va a haber. Por eso me puse una revista, para poder escribir lo que se me cante el culo. Vamos a lo nuestro, entonces tenemos una horita para nuestra última impro. Para empezar, si Luana se conecta, caerá como paracaidista, como bien solemos improvisar, pero por lo pronto seríamos nosotros 4. Y lo que quiero que suceda en esta impro, algunas cosas para trabajar, son que en algún momento tiene que haber una escena de diálogo en la cual expandamos aparcamos la historia
no intentamos resolver nada y nos ponemos a hablar, estos dos personajes se ponen a hablar de algo que no tenga nada que ver con la historia, ¿sí? Quiero al menos una escena de diálogo de expansión. Quiero que también en algún momento, si es posible, se hable de un personaje que no está. ¿Sí? Casi como presentando al personaje que en algún momento va a aparecer. Aprovechen para describir, para dar información sobre un personaje que aún no apareció. Y después me gustaría también que en algún momento, que es otra de las cosas que en un momento aparecieron como conflicto, que es si sus personajes tienen intenciones ocultas, denme una parte a público en el cual las expresen. ¿Sí? Para que todas, como improvisadoras, sepamos que, las intenciones que tiene, pero sus personajes no lo saben. ¿Sí? Momento Yago de confesarnos a todos nosotros que en realidad está complotando para asesinar a alguien, pero para el resto es un pan dulce y nadie sospecha de esa persona. ¿Sí? Esos tres elementos me gustaría que aparezcan. ¿Ok? Y como inicio, va a ser solamente para arrancar, después hacen lo que quieren, a modo de presentación, digamos, de los personajes, vamos a hacer una ronda, que es Carmen y Rubén hacen la primera escena. ¿Sí? No va a ser este el orden, ahora les voy a dar el orden real. Luego Rubén y Vicky hacen la segunda escena, luego Vicky y Chelo hacen la tercera escena, luego Chelo y Carmen hacen la cuarta escena. ¿Sí? Pero tú nos vas a decir ahorita cómo va a ser. Yo ahora les voy a dar otro orden que no es este, que va a ser otro completamente diferente. Pero más que nada son escenas en las cuales son las primeras 4 escenas en las cuales aprovechamos para presentar a los personajes y sobre todo los vínculos. Entonces presten atención que si, por ejemplo, Rubén con Carmen tiene un vínculo familiar, con Vicky tendrá un vínculo laboral. ¿Sí? Vicky, si tiene un vínculo laboral con Rubén, por ahí con Chelo, es ocasional, ¿sí? se encuentra en el ascensor. ¿Sí? Como traten de jugar con los diferentes vínculos que tenemos, para que no sea todo una telenovela. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vale, es decir, somos todos personajes de una misma historia. Exactamente. Todo sucede en el mismo universo, como en las historias que estuvimos contando, creo que no, sobre todo los principales. Y volvió Luana. Muy bien, comienza la escena Luana. Entonces, la idea siempre es una buena manera de empezar, ansiosa. Sí, que todos los personajes van a tener un hilo que los une, pero algunos estarán más lejanos que otros, claramente. Pero va a ser solo para la presentación. Luego editan como quieren, ya saben, con la manita, verbalizando, Vicky, quédate, lo que sea. Incluso si ya tiene personaje, ya tiene nombre el personaje, podemos decirle Rita, y ya sabemos quién se queda. Entonces, recapitulo para Luana, no sé si habías escuchado. Empezamos con un larrón, que ahora les voy a dar el orden. Vínculos diferentes con quien les toque. Después tiene que haber una escena, al menos, una escena de diálogo que no tenga nada que ver con la historia, que los personajes se pongan a hablar de otra cosa. Tiene que haber al menos una escena en la cual se hable de un personaje que no está en la escena, como para dar información sobre un personaje que no está ahí, que puede aparecer en esa escena o más adelante, no nos importa. Y tiene que haber también, si hay algún personaje con intenciones ocultas, una parte, a modo de monólogo, de confesión a público, de cuáles son sus intenciones ocultas. ¿Ok? Pregunta, ¿estas tres cositas tienen que aparecer desde ya, desde la primera ronda? Cuando quieran. Están ahí, no, de vuelta, no son obligatorias, sino herramientas o recursos de los cuales podemos tirar y podemos utilizar. ¿Sí? Acá es donde esta es la directriz, y ustedes como individuos, individuas, tomarán decisiones en el momento. Y una de esas decisiones puede ser, me
olvidé completamente de lo que me había dicho Peña. También está. ¿Okay? Bien. Ahora voy a dar el orden real, que va a diferir muchísimo del original. Peña, una pregunta. ¿Y después de la primera ronda qué pasa? Libre. Ya después toman decisiones ustedes de edición. ¿Okay? Piensen que te vamos a tener unos 50 minutos. Utilícenlos sabiamente para expandir la introducción, para encontrar hechos desencadenantes, para desarrollar los conflictos y para llegar a las resoluciones. ¿Ok? Prepárense para fracasar miserablemente, que de eso trabajamos. ¿Ok? El orden real de este ladrón va a ser 1, Carmen. 2, Chelo. 3, Luana. 4, Rubén. 5, Vicky. ¿Okay? Entonces sería Carmen Chelo la primera escena, Chelo Luana, Luana Rubén, Rubén Vicky, Vicky Carmen. ¿Ok? Ya a partir de esas primeras 5 escenas, ya después hacen lo que quieren, combinan como quieren, puede haber más de 2 personas, puede haber una, puede estar los 5, no me importa. ¿Listas? Vamos entonces, esperen que voy a hacer lo siguiente, voy a detener aquí la grabación.